por mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos los tipos o los modelos de revelación divina, tenemos que darnos cuenta que si hemos visto la Biblia es a través de algunos lentes que nos han puesto, bueno, la tradición o el bagaje cultural, evangélico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea de por lo menos de lo que tiene que ver con los modelos de revelación divina. ¿Cómo les fue con eso, hermanos? Eh, eh, ¿Qué piensan acerca de estos modelos de revelación, de la teología del pacto, del dispensacionalismo, de del modelo epigenético, de la ley y la gracia de Lutero? ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué piensan? Bueno, me identifiqué más con el modelo epigenético, el que afirma que la revelación de Dios es perfecta desde el principio y coloca el modelo, ¿cómo es? La figura del árbol, como cuando un árbol desde que va creciendo, él es perfecto en sí mismo. Y en la medida en que se van agregando sus ramas, va completando su desarrollo, pero sigue siendo perfecto en su comunicación con el hombre desde el principio. Y está asociada con la revelación progresiva de Dios. Excelente, hermana Elizabeth. Fíjense ustedes que aparte de estos dos, estos, o estos modelos, que son varios, ¿verdad? Vamos a decirlo así, existen dos grandes divisiones teológicas que podemos tener. Las dos grandes, o dos grandes modelos, ¿no? Que es la teología bíblica y la teología sistemática. La teología bíblica se parece a lo que la hermana quiso decir y a otros modelos, en cuanto a que lo importante es la progresividad de la revelación de Dios en la historia de la salvación. Es decir, ver a Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y ver cómo Él va revelando su palabra, como dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es la idea de ese proceso progresivo en el cual Dios eh, se revela a sí mismo. Y luego eso tiene que ver con la historia, ¿no? Con la ¿Esa es historia. la bíblica o Mientras la el modelo, sistemática? disculpe, hermano, Ajá, ¿me está hablando de la bíblica o de la sistemática? estoy hablando de la teología bíblica, que tiene que Ok, ver gracias. con la historia, pero estoy hablando de dos grandes modelos, aparte de esto, o sea, dos grandes modelos de teología. Y el otro modelo es sistemático. La teología sistemática es más bien, tiene más bien un orden, en vez de un orden histórico o progresivo, un orden temático, ¿cierto? Un orden lógico. Entonces, ubica por temas, por los grandes temas de que tiene la Biblia y hace un análisis de ellos. Entonces, por supuesto, si nos vamos por la teología bíblica, que Birkel dice que ambas son complementarias. Es importante tener una comprensión de la progresividad de la revelación de Dios en la teología bíblica, y también es importante, bueno, ver los grandes temas y seccionarlos para poder estudiarlos. Ambas son complementarias. Pero uno, dice Birkel, tiene carácter de continuidad, ¿cierto? O modelo continuo, que llama él, que es la teología bíblica, mientras que en la teología sistemática tiene un carácter, según él, que es discontinuo, porque secciona por temas y no tiene que ver mucho con el desarrollo histórico. Bueno, entonces en función de esos dos grandes temas, podemos ver diferentes modelos de revelación divina o diferentes teologías, pues. Y luego, como bien dice la hermana, uno de ellos es el modelo epigenético. Es muy interesante ese modelo, ¿verdad? Porque usa un símbolo.
usa un símbolo que es una planta y desde la semilla hasta el fruto, allí en esa semilla había una carga genética que indicaba cuál iba a ser el fruto y de qué dimensión, color, etcétera, iba a ser, sabor. Entonces, la idea es que desde que Dios empezó a hablar en Génesis 1:1, allí haya semillas, cosas que nos dicen que tienen que ver con la revelación de Dios, la revelación progresiva de Dios, que se va haciendo más grande en ese árbol, va creciendo una ramita, las ramitas, y al final vemos que en Apocalipsis, entonces, toda la revelación es dada. Y allí vemos una continuidad, ¿verdad? Una progresividad. Bien interesante ese modelo. Por supuesto, cada uno de los modelos tiene sus pros y sus contras, y cuando ustedes vayan a estudiar específicamente luego cada uno de esos modelos, la idea es que como seminaristas, como estudiantes de la Biblia, podamos distinguir lo que es apropiado y no de cada uno. Bueno, también vemos que, bueno, ya habíamos dicho que el dispensacionalismo, en la otra sesión que estuvimos conversando, el dispensacionalismo, por supuesto, tiene un carácter de discontinuidad. ¿Alguien pudiera explicar por qué esto es así? Sí, pastor, tiene un carácter de continuidad porque el dispensacionalismo trabaja por periodos, por tiempo. Por ejemplo, el periodo de la inocencia, después viene el tiempo, el periodo de la conciencia, y después viene el tiempo, el periodo de la promesa, el reino humano, y así sucesivamente hasta el tiempo que estamos viviendo de la gracia. Pues no era un tiempo continuo, sino un tiempo que comenzaba y terminaba, y así sucesivamente comenzaba otra dispensación. Excelente, pastor. Ciertamente. Entonces, la idea es ver cómo se relacionó Dios en cada uno de esos momentos históricos en donde el ser humano, bueno, hay unas normas, dice el dispensacionalismo, que existen en ese periodo, unas normas de Dios específicas. También hay una respuesta del ser humano a esas normas, que al final termina siendo en desobediencia. Y luego viene un juicio, el juicio que va a juzgar esa desobediencia específica de esas normas específicas de ese tiempo determinado. Y entonces comienza otra dispensación. Y bueno, la idea es que es muy interesante. Y todos los modelos son muy interesantes y aportan al estudio de las escrituras y al análisis teológico, porque ciertamente hay especificidades, pues, de cada una de las etapas. Y bueno, si nosotros vemos, los teólogos del pacto van a cuestionar a los dispensacionalistas en cuanto a su discontinuidad, ¿cierto? O sea, son como muy fragmentados. Dicen, bueno, ¿cómo es eso? Como que Dios cambia. Dios no cambia, Dios es el mismo. Y los dispensacionalistas van a hablar de los de la teología del pacto, diciendo que Dios no se relaciona siempre con el hombre de la misma manera. Sabemos que la teología del pacto tiene que ver con dos grandes momentos, ¿cierto? ¿Alguien pudiera decir cuáles son esos dos grandes periodos o momentos de la teología del pacto? Bien. Ajá. ¿Alguien iba a decir? Bien. Los dos grandes momentos son, el primer momento es muy breve, ¿no? Que es Adán y Eva en el paraíso. Adán y Eva en el paraíso ellos eran eternos, pues, no tenían pecado, y bueno,
En ese momento el Señor les permite gozar de su presencia absoluta, con libertad. Había una interacción, una relación directa con Dios y había plenitud de vida, no había esos problemas del pecado, etcétera, etcétera. Eso es un periodo de la teología del pacto, y todo lo demás, después del pecado, en ese capítulo 3 en adelante, entonces es el otro gran periodo que ellos llaman el periodo de la gracia de Dios, es decir, porque necesitaba gracia por el pecado justamente. Eh, es muy interesante también la teología del pacto porque aporta mucho a entender cómo el Señor sí establece convenios, ¿no? Convenios con el ser humano. Y también otros hermanos, especificando o ahondando en la teología del pacto, describen los diferentes pactos que hubo en estos dos grandes momentos. Por ejemplo, el pacto davídico, el pacto de Dios con Abraham, etcétera, etcétera. Son pactos que nosotros tenemos que ver que hay un convenio entre Dios y Abraham, y bueno, él debía cumplir eso. Y es interesante que Dios es claro en cada una de las cosas que nos dice. Eso nos debe llamar mucho la atención en cuanto a la interpretación bíblica. Y Jesús mismo lo hace. Jesús fue muy claro con sus discípulos, incluso cuando le seguía mucha gente y lo dejaron solo, él le dijo a los 12, bueno, que querían ir que se fueran. ¿Y dónde iban a ir, verdad? Ellos siguieron con el Señor y le dijeron, tú solamente tienes palabras de vida eterna. Bueno, tomen su cruz, entonces. Esa es la respuesta de Jesús. O sea, Jesús siempre es claro, y los pactos tienen responsabilidades y bendiciones. Bien, vamos a ver entonces, aquí está un cuadrito, yo le voy a dejar esta lámina en Moodle para que ustedes la puedan tener. Aquí le decía lo que habla uno de otro, de los teólogos del pacto, los teólogos de la dispensación. Y bueno, está la teología luterana. ¿Alguien puede explicar a qué se refiere la teología luterana? Recuerdo que se refiere a la ley y la gracia, pero no recuerdo mucho más, hermano. ¿Okay? Sí, a la ley y a la salvación. Dice que si se hablaba de juicio es ley y si se hablaba de consuelo es evangelio. Bueno, bien interesante adelante, hermana. Creo que alguien tiene el audio allí abierto y pensé que iba a dar un corte. Bien interesante la teología luterana porque, o el aporte de Lutero, ¿no? Porque él ve en toda la Biblia la ley y la gracia. Ustedes saben que los evangélicos, sobre todo, hemos heredado un concepto, ¿no? Un concepto teológico bien fuerte respecto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Es como que si Dios hubiese cambiado, lo veo yo así por lo menos, que se manifiesta como de una manera en el Antiguo y de una manera en el Nuevo. De hecho, el Nuevo Testamento claramente dice que hay diferencias. Pues no estoy afirmando que no es así, que no hay ciertas diferencias. Lo que quiero decir es que Dios no cambia. Y esta verdad de la naturaleza de Dios, ¿se acuerdan del video de John Stott? Los principios generales de interpretación bíblica se basan en la naturaleza de Dios y en la naturaleza del texto.
Bueno, como Dios no cambia, le dice Lutero que siempre hay normas para el ser humano, siempre hay leyes. Y que esas leyes tienen que ver justamente con el aborrecimiento de Dios al pecado. O sea, Dios quiere normar la vida para que el ser humano pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice él, está esa ley. Siempre hay leyes, siempre hay normas que Dios coloca. Y siempre Dios juzga de acuerdo a esas normas o a esa ley que se va mostrando también progresivamente. Y siempre Dios juzga. Y esa parte de su teología tiene que ver con la ira de Dios, con la manifestación de su ira. Y al final de los tiempos eso va a ocurrir de manera total. Dice que el vaso, la copa de la ira de Dios va a llegar, va a rebosar en Apocalipsis, dice, y entonces se va a derramar sobre la tierra. Es terrible, ¿no? Pero es así. Y eso lo vemos ciertamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que hay normas, que hay leyes. La ley no se acaba en el Nuevo Testamento. La ley ritual, pudiéramos decir que sí para la iglesia, pero la ley moral no. De hecho, Jesús dice que vino a cumplir la ley y los profetas, ¿no? Entonces, es interesante este aspecto. Y entonces él dice que se ve también el Evangelio en toda la Biblia. Y para él el Evangelio es Dios en su gracia. A ver, hablamos de la naturaleza de Dios. Dios es justo, pues, y coloca normas que se deben cumplir, y si no las cumplimos, Dios no va a juzgar. Por eso. Y Dios, en este otro aspecto de su naturaleza, de un Dios amoroso, Dios lo expresa a través del Evangelio, según usted. Se refiere a Dios en su gracia, amor, en su misericordia, en su bondad, en la venida de Cristo, en su muerte, en su resurrección. Y por supuesto, Sí, salvación, que es el gran tema teológico de toda la escritura. Cristo es el centro de las escrituras y la máxima revelación de Dios. Y la salvación es el gran tema de las escrituras. Entonces, bueno, me gusta mucho también, como dice la hermana Elizabeth, que le gusta el modelo de, ¿cómo es? Ya se me olvidó. La hermana me va a ayudar con el nombre. epigenético. Epigenético, ¿no? El modelo epigenético. Bueno, a mí me gusta la ley y la gracia, pero también el epigenético. Y me gustan todos. O sea, yo lo que he dicho es que nosotros no nos podemos casar con ningún modelo teológico. Nosotros nos tenemos que casar con las escrituras, porque Jesús dijo, en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y todo lo demás es cuestionable. Sí. Los libros, los comentarios bíblicos. Por más ilustrado que haya sido John Stott, no es Dios, no es Jesucristo. Y F. Stuart, Bickley, son hermanos que han hecho eso, sí, son maestros. Dice que debemos considerarlos con doble honor, ¿cierto? O sea, es una bendición que tengamos gente dedicada exclusivamente al estudio de la Escritura y debemos promover eso, que Dios nos ayude y que haya más gente que estudie a profundidad la palabra. Pero nosotros entendemos por la misma palabra que Jesús es el máximo intérprete de la Escritura y que la palabra de Dios en sí misma debe interpretarse, no, y que Sí, cualquier hermano, modelo teológico es secundario, que nos ayuda, sí, pero que tenemos que discernir, como dice la misma palabra de Dios, lo que es conveniente y lo que no es conveniente, lo que es pertinente y lo que no es pertinente, lo que es bíblico y lo que no es. Entonces, por eso, hermano, tenemos un gran compromiso. La hermana al principio decía que, bueno, que son varias cosas, ¿verdad? Mucha teoría y cómo lo llevamos a la práctica. Bueno, esto es un proceso de toda la vida, pero a medida que nos acercamos al texto, Dios nos habla y nos va renovando y nos va haciendo a la imagen de su Hijo. Y es
es una bendición. Aquí dice que se entrecorta. ¿Todos me están escuchando o cómo va lo del audio? Sí, pastor, yo te escucho. Sí se recorta, pero ahora se Oye, recorta el pastor menos. Juan, yo no lo escucho a usted. Estoy escuchando Lo bien. escucho bien. ¿Alguien más me pudiera decir cómo se está escuchando? No sé la otra hermana. Yo lo oigo perfecto, pastor. Gracias, hermana. Gracias. Sí, debe ser que yo lo escucho más o menos No me bien. escucha, no me escucha, no se oye. Bueno, voy a tratar de acercarme. Lo que pasa es que hay un problemita aquí del audio. Pero voy a tratar de acercarme y hablar más fuerte. Bien. ¿Qué piensan hasta ahora de lo que hemos dicho? Ahora se escucha, pastor. Ahora se escucha. Va. ¿Alguien escucha lo que dice el pastor Juan Díaz? Hay un intérprete, como dice Corintio. Él está preguntando ahorita que si lo estamos escuchando. Ok, bueno, usted lo escuchó, pero yo no. Yo lo escucho. No, pero yo lo se escucha escucho entrecortado. como lejano, así. Ajá. Si puedes acercarte un poquito, pastor, y hablar más fuerte. Bueno, creo que debemos continuar, pastor. No te escucho bien, pero si puedes escribir, por favor, al chat, yo voy a leer lo que tú estás comentando. ¿Alguien más quisiera aportar algo o tiene alguna pregunta respecto a la ley y el evangelio de Lutero? Bien, bien. Entonces, nada, la idea es que podamos poco a poco ir indagando en nuestro proceso de formación bíblico-teológica en el seminario cada una de estas teologías y cuáles son sus aportes para la interpretación de las escrituras. En cuanto a la ley del evangelio, tiene un doble propósito. Al que no es creyente, la ley lo condena. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de Segunda de Corintios? El olor del conocimiento. Para uno es olor de vida, es para los que se salvan, pero para los que no, es olor de muerte. Entonces, la ley condena, acusa y le muestra su necesidad del Señor. La ley también le muestra la necesidad de la gracia y le da directrices para la vida diaria. Entonces, la ley, como dice Pablo, es un ayo que nos llevó Cristo. Es una persona, una mujer que cuidaba a los niños chiquitos y lo iba encaminando por las normas de la vida. Bueno, ya vimos la teología del pacto con sus dos grandes momentos, un pacto de obras hasta la caída y un pacto de gracia, desde la caída hasta el presente. Ok, vamos a avanzar. Ya vimos el modelo epigenético que explicaba la hermana Elizabeth. Y también vamos a ver acá este texto. ¿Alguien pudiera leer en voz fuerte este texto que es interesante, de Hebreos 4, 1, 2? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vamos a hacer un breve análisis léxico-sintáctico de la palabra ellos. ¿A quién se refiere la palabra ellos en este texto? Habla de ellos y de vosotros. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién me puede decir? Recordamos que Hebreos habla de la revelación de Cristo. Cristo es la máxima expresión de la revelación de Dios, pero alude mucho al Antiguo Testamento. Y habla justamente el pueblo de Israel, que ellos escucharon, pero escucharon la palabra, pero no les aprovechó. Dice, no sea que permaneciendo, es una advertencia, ¿cierto? No sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Gracias a Dios que este pasaje termina diciendo que tenemos una ancla segura, que es Cristo mismo, que garantiza nuestra salvación. Pero aún el mismo concepto de salvación es complementario. Es decir, el creyente es salvo en Jesucristo y produce buenas obras. De tal manera que esta advertencia tiene que ver con el hecho de integrar a la vida nuestra los principios bíblicos y ponerlos por obra. Y bueno, y no caer en el aspecto teológico, por ejemplo, que dice que si alguien repite unas palabras, ya es creyente. Por cierto, una cosa que tenemos que ver, que hoy ya discutíamos en una clase de adultos en la iglesia. Es si se dice que un creyente es un creyente y un discípulo es un discípulo, ¿no? Bueno, yo he escuchado mucho eso por allí hace tiempo. Que no es lo mismo un creyente que un discípulo. ¿Ustedes han escuchado eso, no? La pregunta es, ¿eso es bíblico? ¿No? Ese planteamiento completo es bíblico. Que un creyente es un creyente y un discípulo es un discípulo. ¿Qué piensan ustedes? No es bíblico, pastor. ¿Ah? No es bíblico. No es bíblico. Pero sí hemos escuchado mucho esto, ¿cierto? De que, bueno, no es lo mismo un creyente que un discípulo. Definitivamente alguien que cree en todos los elementos del evangelio como fueron predicados por los apóstoles, que debemos predicar, por cierto, el evangelio completo, ¿verdad? Cree en el evangelio implicaba todos esos elementos que estaban en el sermón de Pedro en Hechos y también en los sermones de Pablo, etcétera, etcétera. Pero la gente que cree tiene a Jesucristo como Señor, y alguien que tiene a Jesucristo como Señor de su vida es un discípulo de Jesucristo. Pero así como eso, hay muchas cosas que andan por ahí y que se repiten lamentablemente en las iglesias sin un discernimiento teológico de lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, es un tema para reflexionar. Entonces hablamos de la teología bíblica, ¿verdad? Y hay unos conceptos claves. Vamos a hablar de conceptos claves en la Biblia. Por ejemplo, cómo se desarrolla en la historia de la salvación la gracia, la ley, la propia salvación, el Espíritu Santo. Y cada uno de estos conceptos es muy importante. En cuanto a la ley, tenemos, hemos hablado en otras ocasiones de la ley ceremonial, la ley judicial o civil y la ley moral. La ley moral permanece. La ley civil, hay aspectos que son aplicables, ¿verdad? Inclusive muchos países tienen como norma principios bíblicos relacionados a la sociedad. Y la ley ceremonial ya Cristo la cumplió. Sin embargo, los judíos todavía, aún ahorita, después del año 44 que volvieron allí a Jerusalén, están haciendo
ya tienen planes de edificar el templo nuevamente. Para ellos es considerado una norma, todavía es la parte ritual y es parte de la escatología bíblica. Entonces, ¿estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? ¿Qué piensan? Vamos a ver. ¿Nosotros estamos bajo la ley o no? No estamos bajo la ley, pastor, ¿Ay, por qué? porque ya el Señor Jesucristo la cumplió por nosotros. Por lo que hemos leído, sí, pastor. Lo que hemos leído, lo único que El pastor Juan está diciendo lo mismo que la hermana Yosmari, que no estamos bajo la ley. Ciertamente es así, hermano, estamos bajo la gracia, sin embargo, eso no implica que la ley ha sido abrogada, pues el mismo Jesús lo dijo, en todo momento dio a entender que él venía a cumplir la ley. Fíjese que estoy haciendo esta pregunta con toda la intención de hacer una reflexión teológica, ¿no? Esto es una reflexión teológica. No vamos a salir diciendo de aquí que el pastor dijo una herejía en la clase, ¿no? Definitivamente nosotros estamos bajo la gracia. Bueno, gracias al Señor que estamos bajo su gracia, ¿no? Porque si no, nadie fuera salvo. Porque por obras no, nadie puede. Pero Ni hablando... por el cumplimiento de la ley tampoco, pastor. ¿Ah? Porque ni por el cumplimiento de la ley Ni por el tampoco. cumplimiento de la ley. Porque el que quebranta una ley ya se hace culpable de Ya, todas. si quebranta un poquitico, algo, un detalle, ya es pecador y es juzgado por toda la ley completa, ¿no? Entonces nadie puede cumplir eso. Entonces nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia. Pero desde el punto de vista Por eso teológico... Jesús dijo que... Ajá, diga usted, hermana Disculpe, Elizabeth. hermano. Por eso Jesús dijo que él venía a cumplirla, porque realmente él la cumplió. Él la cumplió y la cumplió por nosotros. Ajá. Por eso nosotros caímos bajo la gracia, porque Ajá. cuando él se ofrece como el único cordero para quitar el pecado del mundo, ese era un requisito indispensable dentro de la ley. Él la cumple y ya entonces nosotros entramos bajo la gracia. Ahora, ¿qué significa cuando Jesús dice ni una tilde, ni una jota de la ley va a pasar? ¿Y qué significa, por ejemplo, que la iglesia sí debe cumplir el mandamiento de la ley de no matar? En ese sentido, no diríamos que la palabra apropiada es que estamos bajo la ley, pero sí nosotros tenemos que cumplir la ley moral del Antiguo Testamento. Es diferente, ¿verdad? Y por eso las precisiones son importantes cuando damos argumentos teológicos, ¿cierto? Sí, pastor. Porque no es solamente lo que decimos, sino lo que la gente va a entender de lo que decimos. Por eso un expositor bíblico tiene que tener una comprensión teológica amplia